Hola, hola, buenos días o buenas tardes ya. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Qué están tal? todos? ¿Cómo estás? Bueno, en esta oportunidad presentarme, soy Marta Bazán, coach ontológico integral y cofundadora de Cusca. Nos encontramos en esta nueva transmisión de Ser Íntegro en Vivo, una serie de charlas para el desarrollo humano y bienestar organizadas por Convive y Cusca. Lo que se busca en estos espacios es reflexionar sobre las posibilidades que tenemos los seres humanos de tener una vida más plena, recordando que no solamente somos mente, sino también somos cuerpo, emoción, energía, y desde ahí tenemos una vista o una visión más integral y completa de lo que somos y quiénes somos. Y continuando con este ciclo de conversaciones, en esta oportunidad estoy con Carla Vázquez, que es profesora de danza, movimiento y terapia, es coach ontológico integral de la Universidad Católica, y Carla se dedica al coaching ejecutivo y personal, es experta en desarrollo de habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. Y hoy Carla nos va a hablar acerca de danza y movimiento terapia. Bueno, Carla, coméntanos un poco de qué se trata esto, qué es la danza movimiento terapia y en qué se diferencia de otras formas de terapia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Feliz de poder estar aquí y compartir con ustedes. Bueno, la danza movimiento terapia es realmente un proceso terapéutico, ¿no? A través del movimiento y de la danza, ¿no? Realmente lo que busca es que nosotros como personas, como individuos, nos conectemos con esta parte a veces tan olvidada ahora en el día a día, que es el cuerpo, ¿no? Que, digamos, vivimos en nuestro cuerpo y a la vez nos olvidamos de nuestro cuerpo y nos acordamos cuando nos duele algo, cuando nos fastidia algo, cuando tenemos alguna tensión, ¿no? Entonces, este es realmente un proceso, la danza en movimiento terapia tiene que ver con un proceso terapéutico a través del movimiento, ¿no? Que el objetivo tiene que ver con integrar la parte mental, la parte emocional, la parte corporal y la parte espiritual, ¿no? Eso. Ok, claro, tú mencionas de que es súper importante y es verdad, porque generalmente dejamos de lado, como bien decías, el cuerpo, nos olvidamos, estamos más centrados en la mente y nos olvidamos totalmente del cuerpo y solamente nos Mm. acordamos de él cuando hay ya un dolor, cuando ya hay una dolencia, un fastidio, ¿no? Y dime, ¿cuál es el objetivo principal de la danza de movimiento terapia? El objetivo finalmente es que tú te reconectes y empieces desde el cuerpo a empezar a mirar tus propios recursos para crear la vida que tú quieras, ¿no? Entonces, es un poquito diferente, por ejemplo, terapias lingüistas o más lingüísticas, qué sé yo, donde, por supuesto, la mente está dentro del proceso, no la puedes sacar, ¿no? Somos integrales. Pero entramos, digamos, a la persona mediante el movimiento y la danza. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Que como no estamos muy acostumbrados a escucharnos desde ese lugar, entonces las revelaciones para mí pueden ser como más, no sé si fidedignas es la palabra, pero es como más real. No me lo está diciendo mi terapeuta, ni siquiera me lo está mostrando, lo estoy experimentando yo en ese momento. Para mí esa es una diferencia clave, ¿no? No me están diciendo o no estoy conversando acerca de lo que puede pasar. Está pasando en ese momento. Y de ahí es cómo llevo eso que me está pasando ahora en ese momento, en la danza o en el movimiento, cómo lo llevo a mi vida, ¿no? Cómo aparecen esas posibilidades en el movimiento que de repente no veía y cómo de alguna manera ya, por eso está bien incluir la mente, ¿no? Empiezo a mirar cómo lo llevo a mi vida diaria, ¿no? Ujú. Entonces es un Claro, proceso, ujú. dale. Cuando tú mencionas esto de que es fidedigno,
Claro, porque no interviene, al momento del movimiento, de la danza, no interviene, hay una desconexión con la mente, ¿no? Entonces ya no entra la mente ahí, ¿no? ¿Es así? Claro, ¿Funciona de esa no sé si es que manera? sea, no sé si es que sea una desconexión, como así como ya no pienso, ¿no? Ok, Pero sí te entregas al momento. Y en algún momento va a venir tu mente, es natural, ¿no? Y de repente en ese momento cambias el movimiento, de repente estabas súper libre y algo pasó y, oye, no debería, no sé, este movimiento no, o no sé qué, ¿no? Y entonces ahí cambias de movimiento y por eso es, digamos, por eso es parte del acompañamiento del danza movimiento terapeuta para empezar a mirar esos cambios sutiles que nosotros tenemos, porque en realidad nuestro movimiento habla de nosotros, habla de el movimiento empieza con un movimiento interno. O sea, nuestro movimiento en la danza empieza con un movimiento interno, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que acompañamos. Y eso es lo que aparece y eso es lo que acompañamos, lo que nosotros mostramos cuando nos movemos, ¿no? Por eso es Ujú. que yo digo, es fidedigno, porque de repente a veces no te das cuenta y haces un movimiento y es como, ¿y esto qué fue, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿qué pasó? Esto es nuevo. O de repente, oye, pensé que esto me costaba y no me costaba tanto. O no sabía, de hecho, en alguna sesión, era como, no sabía que me podía mover así, ¿no? Ujú. O, también puedo hacer esto, ¿no? Y ya son estos como, estos reconocimientos que te abren posibilidades, no solo en la danza, sino en la vida. ¿No? Y ahí es como para mí el link, ¿no? Además de que, o sea, para mí es súper como profundo, pero a la vez divertido, libre, Ujú. porque en la danza en movimiento terapia no es que tengas que seguir un patrón, ¿no? Que es diferente a otros tipos de terapias de danza, ¿no? Otros Claro. tipos de movimientos, digamos, que te dicen, bueno, muévete más o menos así, Ujú. ¿no? Acá no, acá es Es más como espontáneo. el terapeuta, digamos. Sí, de alguna, de alguna manera tiene que ver con el movimiento auténtico, pero es como, es espontáneo en términos de que la persona es libre de elegir en ese momento cómo moverse. Pero el terapeuta, por supuesto, la compañía lo que hace es generar alguna propuesta, ¿no? Ok, vamos a Ujú, trabajar esto. Ahora, que ujú. tengas que subir la mano, bajar la mano, o sea, no es directivo, digamos, ¿no? En ese aspecto. O el movimiento tiene que ser así, no, no. Entonces generas este Ok. espacio, en realidad, generas una propuesta y a partir de la propuesta, la persona es la que crea su propia danza, que para mí es como lo lindo, ¿no? Claro, claro. Dime, y desde este acompañamiento que das a través de esta herramienta, ¿cuáles son los beneficios que tú has visto, que sean beneficios físicos, emocionales, psicológicos, con esta herramienta, de la danza y movimiento? Mira, para mí uno de los principales beneficios es que una vez que tú te conectas contigo, ¿no? Porque sí hay este momento de como retomarte. Esa es como mi, ¿no? Retomo mi cuerpo, me retomo, y eso genera que finalmente tengas más confianza en tu día a día, ¿no? Que aparezcan nuevas posibilidades. Generamos movimiento en la danza, por lo tanto vas a generar ese movimiento en la vida, ¿no? Que puedas, por supuesto, manejar el estrés mucho mejor. Eh, para mí eso es como, y ¿sabes qué? Es esta sensación que te da la danza en general, y lo digo en general porque no es solo la danza movimiento terapia. Cuando haces 5 ritmos, cuando haces, cuando trabajas los chakras a través del movimiento, qué sé yo, hay esta sensación también de libertad, ¿no? Cuando como de libertad, es como libertad, confianza, ¿no? Que por supuesto lo vas trabajando de a poco, ¿no? Porque una cosa es sentir la libertad en la sesión, que es genial, Claro, ¿no? Tu hora a la semana, y lo otro es es como
me voy yo acompañando en ese sentimiento de libertad en mi día a día, Así es, ¿no? claro, todo esto necesita, pues, ¿no? Una constancia, ¿no? Una constancia, hacer repeticiones, porque desde ahí también viene el aprendizaje, desde las repeticiones, ¿no? Sí, claro, o sea, el cuerpo, a medida que, es que tal cual, es un proceso, de alguna manera es un proceso terapéutico, ¿no es cierto? Entonces Así es. necesitas como, es como, voy y te voy a decirlo así, mi maestra, que es una maestra argentina que se llama Graciela Vela, en un día nos dijo, cuando nosotros trabajamos en danza, movimiento, terapia, lo que hacemos es acercarnos a la herida de las personas y sanar, pero como de una manera muy amorosa, sutil, como si vamos acariciando eso que les va pasando, ¿no? Porque aparece mucho la conexión con el otro, ¿no? No solamente la conexión contigo, sino la conexión con el otro, la conexión con el mundo, finalmente, ¿no? Sí, ahora que comentas esto de cuando te formaste y mencionas a la maestra, desde tu propio aprendizaje, eh, si tuvieses que contarnos una experiencia que hayas vivido tú desde la danza de terapia, ¿cuál sería que nos pudieras compartir? A ver, para mí fue, de hecho yo entré a la danza movimiento terapia porque estaba buscando algún tipo de proceso personal diferente a lo que, ¿no? A lo que ya veníamos haciendo, lo que ya venía haciendo, que tenía que ver con el coaching. De hecho dije algo que no tenga mucho que ver ahorita, no sé qué. Y encontré la danza movimiento. A mí el movimiento, a mí me ha gustado bailar, digamos, toda la vida, desde Ujú. que tengo uso de razón, pero como una cuestión más de diversión. ¿No? Y cuando me formé como coach, sí encontré desde lo corporal una entrada súper interesante. Entonces, en el momento en que yo encontré la danza en movimiento terapia, estaba como en un proceso de redefinir un poco lo que quería, ¿no? Y a mí me sirvió un montón en este tema, como yo siempre lo digo, de poder sentir que mi cuerpo, lo voy a poner así, era capaz de hacer ciertos movimientos y o sea, sentirlo, ¿no? Como probarlo, que eran movimientos diferentes y que desde ahí yo podía lograr, por decirlo así, otras Ujú. cosas. Entonces, para mí era en términos como de confianza y mover, que sentir que mis piernas pueden pisar duro, ¿no? Y que pueden pisar fuerte, y de manera natural, ¿no? O sea, no era como piso Claro. fuerte porque alguien me dice, ¿no? Ujú. Sino hay algo que pasa en la danza, ¿no? Para mí ese fue uno de los momentos en que yo sentí mucha plenitud, Qué, ¿no? Y qué, desde qué, ahí, como siempre, yo digo, uno tiene que pasar primero por la experiencia para poder claro. acompañar al otro eh, en eso, ¿no? Sí, Sí. sí, así es. Hemos conversado en las semanas anteriores, ¿no? Porque esta es la tercera charla. Hemos conversado Mm. en las anteriores, hemos conversado de danza primal, pero hemos hablado de diferentes mapas, pues, ¿no? Que Uh tienen -huh. que ver con el cuerpo, pero en conclusión es como que eh, de fondo es la misma narrativa, ¿no? Esto de que me posibilita a mí darme cuenta, conectarme con algo que quizás no estaba siendo consciente, ¿no? Y eso me abre una posibilidad diferente para poder encontrar mis resultados o los resultados que quiero, ¿no? Entonces, Sí, es eso tal lo que he estado, cual. sí. Y dime, en qué otros contextos, en qué otras áreas, por ejemplo, estamos hablando de que tú que eres coach, te diste el espacio para indagarte desde otro lado y ver qué había desde otro lado, dado que tenías esta curiosidad y que Uh te -huh. gustaba la danza y el baile, pues, ¿no? Pero ¿en qué otros contextos se puede utilizar esta terapia de danza y movimiento?
no sé, por ejemplo, hospitales. Por supuesto. ¿Dónde? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, ahí ya va un poco, eh, digamos, ¿qué es lo que quieres dedicarte como danza movimiento terapeuta? ¿No es cierto? Hay realmente el campo de acción es súper grande, ¿no? Desde niños con problemas de repente de aprendizaje, con dificultades de aprendizaje, porque no es necesario como danzar, o sea, es danza, movimiento, es generar el movimiento, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos estudios con pacientes que eh, clínicos, digamos, ¿no? Que de repente sufren de Parkinson o ancianos o que personas que tienen la movilidad, la manera de moverse de manera limitada. Entonces, en todos esos ámbitos, digamos, se puede utilizar la danza en movimiento terapia, ¿no? O sea, acuérdate que este es un proceso terapéutico. De hecho, hay estudios, por ejemplo, también se han hecho procesos en, en cárceles, ¿no? Ah, Para mira, darles este bienestar emocional. claro, Este, interesante. como te digo, tengo compañeras, por ejemplo, que lo están haciendo en universidades. Entonces, en realidad el campo es súper amplio y depende un poco a qué es lo que te quieras focalizar, ¿no? Así es, Y dedicar. así Nosotros, es. yo, por ejemplo, he trabajado con, claro, más el tema emocional, digamos, ¿no? Ok, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, me dices de que hay diversos ámbitos, diversos campos que puedes hacer que esto funcione, ¿no? En diversos ámbitos. ¿Y tú dónde lo has puesto? O sea, ¿dónde lo has colocado? ¿Lo has fusionado con la parte del coaching? ¿Lo estás llevando o lo estás llevando, no sé, a empresas? ¿Con dónde estás haciendo esto? Cuéntanos un poco para que las personas que entren a esto, que va a quedar, y las que están presentes en este momento, sepan, porque todo esto pues es nuevo, ¿no? Para el común de la gente es algo, y no sabía que esto existía, ¿no? Entonces, Sí, cuéntanos un me poco. imagino. Bueno, lo primero es siempre con mis coaches, ¿no? Yo cada cosa que aprendo, vamos aplicando a los coaches. Hago, eh, hago mentorías también para coaches en tema corporal desde la danza movimiento terapia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros acompañamos y necesitamos estas herramientas corporales y ahí bastante más práctico, ¿no? Donde sí es una mentoría, por ejemplo, de un mes, son 4 sesiones, donde los coaches pasan de alguna manera por este proceso. La primera parte es siempre pasar por el proceso de danza terapia y cómo utilizar estos recursos que te da la danza movimiento terapia en sesiones de coaching cuando tú ya estás siguiendo un proceso con alguien. Entonces, eso es súper, para mí es súper valioso, ¿no? Porque te abre las puertas hacia diferentes maneras de entrar con tus coaches. Y lo otro es que yo he tenido experiencias en empresas, pero no como, a ver, no es como voy y digo, hago danza, movimiento, terapia, ¿no? Sino como dentro de los talleres o dentro de los procesos para la empresa se generan temas de movimiento, ¿no? Porque eso es todo lo que te da, digamos, el back que tienes, ¿no? Y cómo desde el movimiento se generan, por ejemplo, no sé, ahorita me acuerdo, para cerrar un taller, un proceso de unos meses, es como con la danza vamos mirando con movimientos, porque de hecho en esa empresa ni siquiera hablamos de danza, ¿no? Dijo, Claro, vamos a hacer unos movimientos, que es diferente y la gente también a veces lo recibe diferente, ¿no? Pero salió una cuestión súper linda, donde ellos era un grupo como de 12 personas, pero ellos se conectaron con eso que tenían para dar a la empresa cada uno y lo hicieron como una danza y fue súper genial. Y la gente se conecta mucho porque es algo que nos sirve, ¿no? Y lo hacemos de manera relajada, lo hacemos no como súper denso, ¿no? Y a partir de eso aparece de repente la palabra, ¿no? O cómo eso que quiero expresar, lo que quiero decir, lo pongo en movimiento,
¿no? Y es un movimiento, no me tengo que poner a, no sé, avanzar, no, tengo que ser experto bailarín, cero, tengo que hacer un movimiento, ¿no? Entonces yo lo he aplicado en empresas, como te digo, lo aplico en mis sesiones, he dado talleres también de danza, movimiento, terapia con algún objetivo en específico para mujeres en general. Ok, interesante. Y la mentoría, ¿no? La mentoría para los coaches, ¿no? Sí, Eso. dime, ¿y cómo podrías relacionar o hay alguna relación entre danza, movimiento, terapia con lo que es el coaching corporal? Lo que pasa es que finalmente estás utilizando tu cuerpo, ¿no es Que cierto? la Entonces, herramienta es el cuerpo. la herramienta es el cuerpo. Entonces, lo que pasa con la danza movimiento terapia es que tú haces propuestas y a partir de esas propuestas las personas tienen una experiencia y luego decantamos, digamos, esa experiencia. Ujú, ¿No es cierto? Es como voy por la mente, paso por el cuerpo. Se usa bastante técnicas también de arte terapia, como para bajar, primero pasarlo en 2D y luego ya a la palabra. ujú. Y en realidad, la conversación, para mí, la conversación de coaching es la que hace la diferencia, finalmente, ¿no? El cómo tú te aproximes a este fenómeno, a esta experiencia que la persona ha tenido y cómo lo bajas, por, alguna, por decirlo de alguna manera, lo bajas a su vida, lo bajas a lo que quiere mejorar, lo que quiere lograr, Ujú, ¿no? Para ujú, mí eso es como una diferencia, ¿no? claro. Ahora, mencionaste en algún momento de que no existe, como en otras herramientas o mapas, por llamarlo de alguna manera, como la Uh -huh. danza primal o los 5 ritmos o danza consciente, que hay como que necesitas moverte de tal manera, ¿no? Pero ¿hay alguna técnica o es simplemente cómo se da? A ver, cuéntanos un poquito. Claro, lo que pasa es que tú como danza movimiento está bien, está perfecta la pregunta. Tú tienes distinciones, ¿no? Tú Claro, tienes claro, o sea, distinciones de claro. qué es lo que quieres poder ver, que la persona pueda mostrar, ¿no es cierto? Y desde tus distinciones es que tú propones algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar contracción y expansión, ¿no? Entonces, expande, contrae, expande una parte de tu cuerpo, ¿no? Y lo puedes hacer con un globo, con tu respiración, me expando y me contraigo, ¿no? Y a partir de eso es que tú dejas, de alguna manera, estás acompañando a la persona. De hecho, la puedes acompañar siguiendo sus movimientos, que es una manera de acompañar, como Ujú, reflejando los movimientos del otro. ujú. Eh, y desde ahí la persona ya empieza a hacer su propia danza. Por eso es que no hay como una técnica de chakra uno tenemos que hacer chakra. Claro, No, claro, no. claro. Es como desde ahí yo hago una propuesta que puede ser esta tan simple como, ¿no? Nos expandemos, nos contraemos. Ya, y entonces ahora juega, primero empieza con tu mano, ya, con el cuerpo. Y ahí vamos viendo qué pasa. Entonces, no lo tienes como controlado, ¿no? Eso Claro, aparece, hay algo que aparece. Que esa es la parte divertida para nosotros. Este, ¿no? Que aparece y tienes que acompañar eso que aparece. Y por supuesto estás atrás tus distinciones, ¿no? Tú sabes que hay un plano bajo, un plano medio, un plano bajo es el piso, ¿no? Cuando ujú, estás apoyado en 4 puntos, tu cuerpo está apoyado en 4 puntos. Cuando pasas a plano medio, que son 2 puntos, cuando estás parado, ¿no? Entonces tú sabes que cada cosa, de alguna manera, tú tienes una lectura, una vista de eso, ¿no? Y luego, por supuesto, no siempre eso es la verdad, entonces tienes que conversar con tu coachee o con la persona con la que estás trabajando y poder trabajar desde esa experiencia, ¿no? claro, claro. Dime, ¿y cuándo fue que te formaste en esto? Cuéntanos un poco más cuándo nace esto de danza movimiento, ¿tienes referencias? Mira,
te doy un poquito de lo que sé. La danza en movimiento terapia, de hecho hay una asociación de danza en movimiento terapia en Estados Unidos que creo que se fundó en 1960 y pico, ¿Ya? pero en esa época. Ok. Y tiene muchos precursores, ¿no? Este, que son personas que se dedicaron a la danza, y la danza movimiento terapia lo que ha hecho es como unir, ¿no? Estos trabajos con la psicoterapia, porque se trabaja mucho desde la psicoterapia, o sea, Ujú, tienes un back importante, ujú. y hacer, digamos, esta nueva, no es tan nueva tampoco, pero No, no son esta nuevas porque, disciplina, claro. porque es una Ujú. disciplina, ¿no? ¿Cómo entré yo? Como te dije, entré en una búsqueda personal. Eh, si mal no recuerdo, fue el 2018. Sí, porque la que yo llevé, es una formación de 3 años. Y, y nos agarró pandemia. Ya, Justo en el año que íbamos a terminar, nos agarró pandemia. ok. Entonces, yo empecé mi formación en el 2018 y fue una experiencia, o sea, retadora para todos, porque teníamos este concepto de que las cosas corporales no se pueden hacer, pues, virtual, ¿no? Y de Claro. pronto, entonces me acuerdo que lo pateamos, ¿no? Cuando se abra, porque además nuestra profesora venía de Argentina, entonces, ¿no? Y estaba todo Claro. cerrado, no se podía. Entonces fue una experiencia súper interesante porque nosotros tuvimos toda esta parte presencial inicial y luego tuvimos que pasar online, Ah, ¿no? mira. Y tuvimos bueno, tuve estas dos experiencias. De hecho, yo empecé haciendo talleres online, porque en ese momento no había forma todavía de hacerlo presencial, ¿no? Y ahí te das Claro. cuenta, primero que sí se puede, ¿no? Que funciona, que ahí tú mueves cuerpo, mueves energía, por supuesto, ¿no? Eh, que sí funciona y que a la vez sí se puede hacer presencial, es más rico, ¿no? O sea, Claro. hay algo diferente. Sí, 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 de todas maneras, ¿no? O sea, teníamos esa idea de que online las cosas no iban a funcionar. Sí funcionan y también depende del compromiso de la Por persona que lo supuesto. esté practicando, que lo esté ejecutando, ¿no? Porque si no hay el compromiso, así esté en presencial, no No, va a por pasar supuesto. nada, no va a pasar O nada, sea, ¿no? como en todo, el principal componente inicial es que la persona esté comprometida con su proceso, ¿no? Así es. Si no, mira, no hay varita mágica que haga las cosas. No, no, no ¿No? pasa Cada nada. uno tiene que hacerse responsable de su propio proceso. Es más rico hacerlo acompañado porque tienes otra mirada, porque... Claro, la energía funciona de otra manera Sí, también, ¿no? O sea, claro. se van contagiando de la energía. Sí, ¿no? Sí, Y de hecho así es diferente individual que grupal, ¿no? En grupal es otra energía, tú es el movimiento del grupo, ¿no? Es súper lindo, ¿no? A mí me qué encanta además, ¿no? Y como yo ya hago esta integración, digamos, ya con el coaching, entonces ya ujú, se claro. genera otro tipo de conversaciones, ¿no? Para mí es súper nuevo, mira, a pesar de que soy coach también, ¿no? Diríamos, ay, sí, que lo conocen, pero no, para mí también, desde que nos contactamos nuevamente, es súper nuevo, entonces tengo ahí mis interrogantes, ¿no? Que quizá puedan ser las interrogantes de personas que puedan estar Sí, escuchando o que vean este video. Dime, ¿y sabes si es que hay alguna algo científico que respalde esto? Porque generalmente las personas piensan, ¿no? Y lo uh-huh, hablamos la anterior charla también, de que yo que necesito saber que esto esté validado, que hayan investigaciones, ¿no? Porque si no, todo lo que es coaching, trabajo corporal, la uh-huh. parte emocional, espiritual y energética es como que, pero tienen que validarlo, alguien que lo valide. Entonces, ¿hay algo de eso con esto de la danza y movimiento terapia? Sí, o sea, de hecho hay una universidad en Argentina que forma.
¿no? Y hay maestrías en danza movimiento terapia. Lo que pasa es que acá es nuevo o relativamente nuevo, ¿no? Acá ya hay una asociación de danza movimientos terapeutas del Perú. Somos poquitas, ¿Ya? ¿no? Todavía, pero sí, ya en España, por ejemplo, esto se conoce mucho, no hay tanta investigación, porque por supuesto es todo lo que tiene que ver con lo corporal es nuevo, pero por ejemplo ahora hay una neurocientífica, que se llama Nazaret Castellanos, que está hablando mucho de la danza con estudios de cómo la danza mejora científicamente tu bienestar, ¿no? Y hace todo un estudio cerebral al respecto, Claro. ¿no? O sea, de cómo el cerebro, ¿no? Se empieza a, digamos, aprender algunas zonas cuando danzas, cómo conectas cuando danzas con otras personas, cómo de alguna manera generas conexión con estas personas que estás danzando. Además, de hecho, claro, como te dije, la danza movimiento terapia viene desde también la psicoterapia, ¿no? Tiene todo un back psicoterapeuta, Claro. ¿no? Claro, Sí. y tiene relación con esto que estabas hablando en algún rato, que eso de cuando yo muevo y tengo un movimiento y digo, me doy cuenta de que yo puedo moverme de tal o cual forma, ya Uh-huh. desde ahí hay una nueva conexión de nuestras neuronas, Sí, pues, o sea, claro. de todas maneras, no solamente en el movimiento per se, sino también en el darme cuenta de que esto está sucediendo, ¿no? O sea, Sí, por hay supuesto. eso de, se van como que prendiendo nuevas áreas del cerebro. Claro, lo que en Sí, algún momento Einstein llamó saltos cuánticos y todo ese rollo, ¿no? por Pero va por supuesto. ahí, ¿no? O sea, sí. Sí, y te vas dando cuenta también como de tus propios patrones, porque así como tenemos patrones de acción, ¿no? Cosas que repites, vas a tener movimientos que repites y te vas a empezar a dar cuenta, ya, este es el movimiento que, ¿no? Claro. ¿Cómo puedo hacerlo diferente? ¿Hay algo que pueda hacer diferente? ¿No? O para eso está la persona que te acompaña en la danza y te dice, a ver, ¿no? Te propone, ¿qué pasa si movemos un poco más desde acá? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo no? Y a partir de eso se genera, Claro, ¿no? claro. Si quiere, por supuesto. Siempre es como súper, eh, de alguna manera es libre, ¿no? Nosotros te proponemos esto, pero finalmente, como siempre, quien elige eres tú. Así es, así es. El propósito de estas charlas, de estos conversatorios, desde la alianza que tenemos con Convive y Cusca, es justamente poderle brindar a las personas información de que existen estas herramientas desde el lado corporal, porque hoy día contigo terminamos la secuencia del área corporal, ¿no? De la dimensión cuerpo. Entonces, hemos mostrado tres diferentes disciplinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Danza primal, danza consciente y ahora danza y movimiento, que tienen de base esto de que lo que a las finales logran las personas o logramos las personas que lo practicamos es poder lograr nuestros objetivos, cosas que no podíamos, y también esto del bienestar, del disfrute, de la libertad, ¿no? Desde Claro, ahí. y del sentirte bien contigo mismo, ¿no? O sea, la confianza, por ejemplo, finalmente está en tu cuerpo, ¿no? Aparece en tu cuerpo, no está en tu, no, está en tu cuerpo, ¿no? Y entonces, trabajando desde ahí, es diferente la experiencia que tienes, ¿no? Eh, es como empezar a mirar, por ejemplo, tu propio esquema corporal, ¿no? ¿Cómo me veo? Una cosa es cómo me veo, cómo me imagino, y otra cosa es cuando danzo, ¿qué pasa con eso que me imagino de lo que soy? No sé si me dejo entender. Sí, 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 Pero, totalmente, pero, para mí eso es como, ¿no? A que te totalmente. abre a muchas más cosas, ¿no? A decir, o sea, yo creí que de repente, yo me acuerdo que a mí me pasó en una época en que había bajado de peso, de hecho me enfermé y bajé de peso. Y yo estaba en el proceso de danza
estaba estudiando. Y entonces hice un esquema, un no sé qué, ¿no? Un dibujo, como yo me veía, ¿no? Como yo creía que era mi cuerpo. Y luego de hacer danza, el proceso, ¿no? Te hacen escribir de nuevo, o sea, dibujar de nuevo, por ejemplo, el cuerpo. Y era como, ah, no, mira, esto ha cambiado, ¿no? Esto ya no está así, ahora es así, ¿no? Entonces, eso que ha cambiado en mi cuerpo, ¿cómo, no? Como de repente todavía no lo registré. A un nivel no lo registré, no lo reconocí. Entonces, ¿cómo Claro. vuelvo a conectarme con mi cuerpo para decir, nah, hoy día es así? Claro, y es bien loco esto que mencionas, porque justo era algo que me estaba dando de vueltas, ¿no? O sea, tú proyectas una imagen, o sea, dibujas la proyección de la imagen que tienes de ti antes, ¿no? O sea, y luego te piden que, y esa imagen es diferente y obviamente va a haber un cambio también en tu postura, en cómo te sitúas en el Uh -huh. mundo, ¿no? En tu Sí, mundo. O sea, hay un cambio de claro. postura. Es bien loco, es bien alucinante todo esto. Sí, y a la vez es como, y a la vez, o sea, es como tú dices, ¿no? Loco, es alucinante, pero porque no lo hemos hecho antes, ¿no? Porque no nos hemos dado cuenta. Porque a la vez es como, es simple, es como, ya, ¿y ahora cómo me siento después de todo, después de ver todas las posibilidades que tiene mi cuerpo que yo no pensaba, ¿no? Eh, yo estuvimos en un taller, me acuerdo, acompañando a una persona que en ese momento tenía algunas pequeñas dificultades para moverse de alguna manera. Y cuando terminó el proceso, su comentario fue, sí, o sea, hay cosas que tengo límites para moverme, pero puedo hacer muchas más cosas que no sabía que podía hacer. Porque Así, pensé que, no sé, me voy a inventar, ese dedito, ¿no? Ese dedito que no podía mover, resulta que algo en mí dijo no me puedo mover por completo, pero solo era un dedito, ¿no? Y tengo todo lo demás para poder generar más movimiento, posibilidades, ¿no? ¿Qué sé yo? Eso, por ejemplo, a mí pasan una de esas cosas y a mí me llena, ¿no? Me parece súper valioso, ¿no? ujú, Eso. sí. Bueno, qué interesante todo este mundo de la parte corporal, ¿no? Es súper, súper. Ahí hay una foto Sí, de, ahí hay una de- foto de una de las mentorías, de uno de los ejercicios que hicimos, que tiene que ver también con explorar no solamente todos parados, ¿no? Que es como claro, solemos estar, así es. sino explorar cómo nos sentimos cuando vamos para el piso, cuando estamos de rodillas, ¿no? Que es otra experiencia. ¿Cómo hacemos para levantarnos, ¿no? Si en algún momento sentimos que estamos como, no sé, tristes, bajoneadas, lo que fuera, ¿no? ¿Qué necesita mi cuerpo para poder de repente pararse? Y a veces que nos paramos súper rápido y perdemos estabilidad. Entonces, Estabilidad. ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago? ¿Cómo podemos, perdón, me atoré. ¿Cómo podemos hacer para pararnos de la mejor manera para nosotros? ¿No? No cuando lo diga la instructora, no, no. ¿Cómo Claro, reconozco en qué momento es momento para mí para para parar? mí. ¿No? Interesante, ¿Qué interesante esto que proceso dices. necesito hacer? ¿No? ¿Qué proceso? De repente a veces necesito estar un ratito más en el piso tirada. Y de ahí pararme lento. O de repente no, de repente necesito ya, pero eso te lo va diciendo tu cuerpo, ¿no? Así Eh, es. eso para mí es alucinante, ¿no? Es súper interesante esto último que dijiste, ¿no? ¿Cuándo es que estoy lista para mí, mis tiempos, escuchar mis propios tiempos, ¿no? Y eso es lo que en lo habitual, pues, no nos damos ese espacio para escuchar si estamos listos para nosotros en ese momento, ¿no? Uh Estamos en -huh. el corre-corre del día a día. Sí, claro, ¿no? Y por supuesto tenemos exigencias del mundo exterior que nosotros nos las compramos y creemos que Nosotros son, nos la por ponemos, supuesto, nosotros nos la claro, ponemos. nos la compramos, nos la Ya, podemos. Entonces, empezar a mirar también, ¿no? Porque ahora decía, claro, nosotros
Es como respetar nuestro tiempo, nuestro proceso y qué necesito, porque de repente a veces sí necesito una mano que me ayude. Ya, es lo que necesito porque necesito estar parada, pero Claro, ¿cuáles son mis recursos para eso? ¿No? así es. Eso me parece súper chévere. Todo es el Qué, cuerpo. sí, qué bonito, Carla, qué interesante toda esta información. Ya para ir un poco cerrando, te agradezco por haber accedido a que nos des este espacio, ¿no? Poder conocer esta herramienta y bueno, a las personas que quieran van a poder seguirla también a Carla en sus redes, ¿no? Y ya para finalizar, gracias nuevamente, Carla, y comentarles a las personas de que esta es la última charla dentro del primer bloque que les decía de lo que está destinado a la dimensión corporal y nos vemos la siguiente semana con un nuevo material. Muchísimas gracias, Buenísimo, Carla. no, gracias a ustedes, nos vemos, nos seguimos viendo, seguro. Sí, 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 nos vamos a seguir viendo de todas maneras. Muchas gracias, gracias Listo, también gracias. al equipo que está Sí, detrás apoyándonos. Muchas gracias y ya nos gracias a estamos todos. viendo. Un Listo, abrazo. chao, gracias. Gracias. Chao, chao. ¿Cuál es la esencia de la práctica de los 5 ritmos creada por Gabriel Roth? ¿Y cuál es su diferencia con otras propuestas que también plantean el autoconocimiento, ¿no? Como seres humanos, pero desde el movimiento, desde el cuerpo? ¿Y cuál es esa esencia y cuál es esa diferencia con otras propuestas? Mira, lo que Gabriel Roth propone es un viaje hacia adentro tuyo, a encontrarte con quién eres, sin máscara, sin maquillaje, sin ropa, quiero decir, sin marcas, etcétera, etcétera, porque si tú no te habitas, ¿quién va a venir a golpear tu cuerpo para habitarte? Nadie. Nos enseña cómo habitarnos, cómo llenar de nuestra esencia cada rinconcito del cuerpo, donde tu mente, tu palabra, tu acción y tu corazón están exactamente alineados. Eso es a lo que te lleva, a estar presente en el momento presente para vivir desde ese espacio lo que sea que te toque vivir como danza de la vida, ¿no? Y es súper importante el aprender a habitarte. Cuando empezamos a recorrernos, ahí descubrimos un montón de espacios que estaban vacíos de nosotros. Cuando no tenemos flexibilidad, cuando estamos todo el tiempo en la mente, cuando nos tira más la cama que la acción, etcétera, etcétera. Vivir corporizando tu vida en tu cuerpo es la mejor aventura que te puede pasar. Y para eso necesitas estar presente. Hay una palabra en inglés que es embodied, que es como corporizar, ¿no? Es ocupar tu cuerpo con tu vida, ¿no? Y es el único cuerpo que tienes, no puedes ir al súper a comprar uno nuevo.